Bien, buenas tardes. Yo agradezco la invitación del profesor Javier Figueroa para presentar un libro, el texto publicado por el profesor Itamar Olivares. Resulta un poco difícil presentar un texto o leer un texto que es básicamente una compilación de documentos y textos, o sea, documentos de época y textos historiográficos que han pensado los problemas de la historia moderna. Difícil por cuanto no hay una hipótesis, una tesis que guíe la construcción del texto. Sin embargo, eso en primer lugar. En segundo lugar, llama la atención que en este Instituto de Historia, en la Universidad de Valparaíso, ¿no?, particularmente, el Instituto de Historia haya apostado por publicar un texto alejado del productivismo académico que inunda en general la universidad y el sistema universitario, ¿no? No es un texto destinado ni a producir o producir un aumento en los indicadores de acuerdo a los estándares que se acostumbran, sino que más bien es la apuesta por presentarnos en un momento y en un recorte la actividad, en primer lugar, de un profesor de dilatada trayectoria en el extranjero y en Chile, y en segundo lugar, la de un profesor que ha dedicado más de 50 años de su vida a la enseñanza universitaria. Y en este sentido, el valor del texto es precisamente el que trae a nosotros, sus potenciales lectores, ya sean profesores o estudiantes, un momento del taller del historiador. Del taller del historiador en el sentido que entrega a sus lectores aquellos documentos con los cuales se piensan o se reflexionan los procesos históricos. Y hay un gran valor, sobre todo en el contexto de una enseñanza de la historia caracterizada por una aproximación de esta misma, siempre a partir de manuales o de textos que presentan el saber histórico como si este fuese un saber naturalizado. Por el contrario, Itamar ha preferido presentar los problemas a partir de los documentos, de los registros de época que le permiten ir reconstruyendo a ratos los grandes procesos políticos, los grandes procesos económicos, los grandes procesos y debates ideológicos que han caracterizado la denominada historia moderna, o ese periodo de la historia moderna europea. Y en este sentido, es una útil herramienta, y no solamente una útil herramienta, sino que es un texto que está pensado para apoyar el desarrollo que toda enseñanza de la historia debiera tener, que es el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico. Los textos presentados nos permiten en sus momentos y en sus lugares poder poner en práctica esa dimensión del pensamiento histórico que Vilar ha definido con bastante precisión en esa operación intelectual que consiste en situar, medir y datar los procesos. Y esto también lo remarcamos porque en su modo y a su modo es la llamada del viejo profesor y del viejo historiador para indicar que la enseñanza de la historia no consiste en la memorización ni de fechas, ni de grandes personajes, ni de hitos, sino que más bien en la aproximación intelectual a problemas, ¿no?, a problemas que guían la lectura de la documentación y que de modo alguno son el resultado de una comprensión natural de esta lectura. Y en esta perspectiva también la compilación de trabajos que nos presenta el profesor Itamar nos obliga a pensar el lugar que tiene precisamente el análisis de la documentación en el desarrollo del pensamiento histórico, tanto para fines de enseñanza como para fines de investigación. Si uno tuviera que hacer rápidamente un sondeo o una encuesta, nos daríamos cuenta que gran parte de esta enseñanza, tanto en el nivel escolar como en el nivel universitario, no consiste precisamente en alentar ni en promover este pensamiento histórico, sino que más bien
actitudes intelectuales rutinarias, sin grandes inventivas ni imaginación, repetitivas a ratos, y que precisamente pueden ser bastante comprensivas de una cierta concepción de la historia. Itamar nos invita en este sentido, digamos, a que con esta publicación de textos no dejemos de lado la consideración que la enseñanza de la historia precisa siempre del apoyo documental, del registro documental, de su problematización. Y vuelve, y en este sentido habría que decirlo, no con la pretensión de los viejos positivistas, ¿no?, sino que vuelve con esa actitud que es propia, digamos, de toda la disciplina historiográfica. No se puede pensar históricamente, sino a partir de materiales, de registros históricos, algunos de ellos producidos intencionalmente, como la gran parte de documentos de época que presenta, pero también hay otra dimensión de testimonios, como dirá Bloch, que son involuntarios, que no tenían, digamos, la precisión de servir en algún momento o actuar en algún debate, ¿no? Y en este sentido, la historiografía ha trabajado estas canteras de archivos, los historiadores han trabajado los archivos, pero eso será un momento que habrá que incorporar tal vez en un segundo momento, en un segundo texto de Itamar, ¿no?, la publicación de esa otra documentación, que nos permite comprender otro tipo de procesos. Porque en general los documentos que están publicados aquí remiten a los debates intelectuales que se dieron en un determinado momento, en los momentos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Y en este sentido, la mayoría de ellos son textos que fueron escritos, digamos, con la intención de entrar en esos debates. Pero faltaría también el otro componente de estos documentos, de estas series documentales que no necesariamente se escriben para interferir en un debate, ¿no? Los registros notariales, los registros de libros parroquiales, los debates, digamos, que se pueden dar a nivel de otras instancias, los escritos judiciales, etc. Es una gran gama de documentos a lo que habría que agregar indudablemente otro tipo de registros paisajísticos, los registros visuales también, una época que es muy prolífica en ese sentido. O sea, y tal vez, indudablemente, forman parte de los ficheros del taller del historiador, están allí contenidos en su propio fichero, digamos, en el propio trabajo que ha hecho Itamar a lo largo de estos 50 años, enseñando ya sea historia moderna, historia medieval, ¿no?, o historia contemporánea, o historia latinoamericana, o civilizaciones latinoamericanas. De esta manera, es un texto que uno sabe que va a ser muy útil, como han sido útiles los otros textos que publicó siendo profesor en Francia, algunos de ellos referidos a la historia colonial, que en lo personal he usado profusamente porque han sistematizado mucha documentación y en ese sentido son instrumentos apropiados para la enseñanza, pero también de aquí un poco lo que uno diría que podríamos indicar como una sugerencia en una próxima edición de este texto, ¿no?, un estudio introductorio. Se echa de menos un estudio introductorio que nos permita a lo menos dar cuenta del marco interpretativo. Probablemente ese marco interpretativo estará registrado en los cuadernos de los estudiantes que a lo largo de estos años Itamar ha tenido, pero un estudio introductorio que nos permita entender su propia aproximación a la historia moderna. Lo podemos deducir en la compilación de textos, es una concepción de historia más bien de historia cultural e intelectual de la historia moderna, por la insistencia que tiene y en el tipo de documentos que ocupa. Pero también explorar los cuestionamientos que en el espacio historiográfico ha tenido, digamos, la comprensión de la historia moderna como espacio de inteligibilidad. Y aquí yo simplemente me voy a referir a dos de ellos. Uno es el que la historiografía de los últimos 30 años nos ha tendido a ofrecer una imagen diferente de la historia moderna. Pienso también en un texto, Las guerras del Renacimiento, de su profesor y amigo Jacques Lafalle, donde se cuestiona fuertemente esta concepción de este humanismo,
¿no? Que comúnmente nosotros hemos asociado al periodo renacentista. Lafayette en su texto coloca y sitúa un problema interesante. La gran preocupación de muchos de estos humanistas era la guerra, ¿no? El proceso del texto La guerra del Renacimiento, aquellos que lo han leído pueden disfrutarlo en ese sentido. Un otro problema tiene que ver con también cuestionar una imagen de la propia historia moderna, de su supuesta modernidad. Y aquí, digamos, dar cuenta que como espacio de inteligibilidad, la historia moderna también ha sido cuestionada en sus límites, ¿no? La continuidad que hay respecto de procesos tardomedievales, ¿no?, que comúnmente se asocian a la historia moderna, es uno de los elementos que ha remarcado Jérôme Bachet en sus últimas publicaciones y que también sería importante de ver cómo esos viejos marcos temporales e interpretativos comienzan a ser cuestionados también por el propio trabajo de los historiadores. Y por último, en penúltimo lugar, también consideraría, un poco cuestionando la supuesta modernidad de la historia moderna, es esa que le atribuye a esta una cierta concepción sobre la realidad, sobre el pensamiento, pero que paradójicamente coincide con una gran explosión de preocupación, un tema que Itamar también conoce muy bien, con una gran explosión de textos, de monológicos, uno de los más importantes, el Malleus Maleficarum, que define del siglo XV, ¿ya?, y que va a acompañar, digamos, gran parte del siglo XVI. Ese componente demonológico sobre el cual Delimot llamó la atención. Occidente nace, dirá Delimot, con un miedo confesado, no inconfesado, dada la gran cantidad de textos que se publicaron, al diablo y a sus agentes. Y en esta misma línea, digamos, rescatar otra mirada que hemos tenido, digamos, y que nos lleva a comprender fenómenos que son típicamente modernos, como es, por ejemplo, un tema también con el cual hemos conversado largamente con Itamar, que tiene que ver con esa comprensión, ¿no?, tan propia de una época de oponer tanto las reformas, la llamada reforma protestante versus la contrarreforma católica. Y sin embargo, ambas coinciden en lo mismo en términos culturales, en promover y alentar una cesura de lo fantástico, es decir, una crítica fuerte de esa cultura, ¿no?, de la imagen que desplegó el Renacimiento. En eso coinciden fuertemente, más allá de las diferencias desde el punto de vista doctrinario. Y por último, como lo ha remarcado más fuertemente la historiografía alemana respecto a estos problemas, el también cuestionar esta historia moderna, sobre todo el siglo XVI, asociado, digamos, al surgimiento del Estado y el Estado como mecanismo de control. En este sentido, los historiadores alemanes y a partir de ello toda una producción historiográfica europea ha remarcado un fenómeno que parece ser interesante y que Itamar también ha concentrado en uno de sus capítulos iniciales que se dedica al Concilio de Trento, ¿no?, y que tiene que ver con cómo se desarrollan en esta historia moderna, sobre todo en el siglo XVI, está acompañada básicamente de procesos de confesionalización que son, digamos, los grandes agentes de los procesos de disciplinamiento y control social que se registran en el siglo XVI. O sea, y con eso se cuestiona un poco el lugar del Estado, que generalmente se le asocia como mecanismo de disciplinamiento y control social. O sea, lo que la historiografía está indicando es que muchos de esos procesos de disciplinamiento y control social están siendo alentados desde este marco confesional, por así decirlo, tanto en el ámbito católico como en el ámbito llamado protestante. Lo que obliga, digamos, a revisar algunos de los supuestos con los cuales no solamente hemos entendido la historia moderna, sino que también de cuestionar los supuestos con que esta historia moderna es enseñada y sobre todo es reproducida en los libros de texto en el sistema escolar. No obstante, estos son problemas abiertos. Itamar ha pasado en su vida largos debates historiográficos que han enfrentado a historiadores, pero tal vez sería momento en algún lugar o en una segunda parte de este trabajo titánico, ¿no?, porque yo vuelvo a insistir, es titánico. Itamar lo que nos ha entregado son sus fichas, ¿no?, ha puesto a disposición como un generoso profesor sus lecturas, ¿no?, y de todas maneras su cierta comprensión del oficio del historiador. Y parte de ese oficio del historiador está caracterizado
por una enorme cantidad de trabajo, de lectura paciente, y no es una lectura ingenua, sino que es una lectura que está siempre guiada por problemas, orientada por problemas. Pero también, y esta es la otra parte y el valor que tiene el texto, es un trabajo que está también pensado para ser enseñado y para ser difundido. Y con esto quisiera concluir, algo que obviamente contrasta fuertemente con este nuevo modelo de académico productor, tanto de proyectos como productor de paper, porque es un tipo de investigación, ya lo denunció hace muchos años Michel de Certeau, respecto de un tipo de académico, un académico de nuevo tipo, por así decirlo, concentrado en producir paper, orientado, digamos, a circular en revistas de la especialidad, que adhiere, digamos, a códigos, lenguajes que son esotéricos para el grueso del público. En cambio, Itamar, sin esas pretensiones, hombre de otra época como gran parte de los profesores que nos han formado afortunadamente, nos ofrece un otro ejercicio, ¿no? Un ejercicio que tiene que ver más bien con el profesor que también investiga, pero que también enseña, es decir, con el profesor que está obligado a dar cuenta y a difundir sus conocimientos, no en el círculo estrecho de especialistas ni de revistas indexadas, sino que en el amplio círculo de estudiantes que participan de la vida universitaria, que aprenden en ella y que esperan de un profesor no que sea un productor de paper, sino que sea un espíritu capaz de conmover a otros espíritus. Gracias.